la oposición, y es que hoy el Tribunal Federal Electoral y el INE le pusieron una arrastrada a la coalición de Claudia X González y a la propia Xóchitl Gálvez, en donde finalmente el karma les cayó. Se le dio la vuelta a todo esto que ellos vienen impulsando en contra de la Cuarta Transformación y terminan poniéndole un bozal a la candidata de la oposición. Ya vamos a ver qué es lo que le prohibieron a Xóchitl Gálvez decir sobre Claudia Sheinbaum, que trae como loca también a Anabel Hernández. Mientras, por el otro lado también le dijeron a Xóchitl Gálvez que por culpa de la oposición, por su negativa de hacer una reforma electoral, ahora están metidos en un problemota del cual no saben salir. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación y la advertencia que ya se hace desde la Cuarta Transformación. El día de hoy, tanto Claudia como el presidente se refirieron a esta estrategia del compra de votos que se busca hacer desde el bloque de Claudia X González. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos y vamos a iniciar y vamos a arrancar este tema justo con lo que se viene dando desde el Instituto Nacional Electoral. Y el bozal, la censura, dirían algunos, pero también, sobre todo, frenando las calumnias de Xóchitl Gálvez. Y es que el día de hoy, vamos a ponerlo ahí, el INE le dio la razón a Claudia Sheinbaum, en donde señala que es ilegal y una calumnia que Xóchitl Gálvez le diga narcocandidata justamente a la propia Claudia. Toda esta estrategia que han impulsado en las redes sociales, que Xóchitl ha utilizó sobre todo en el debate presidencial, dice el INE que esto es una calumnia. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto determinó de manera preliminar que sí fue ilegal esta expresión en contra de Claudia Sheinbaum durante el debate. Claudia presentó de manera inédita, y esto es interesante porque esto se basa en la queja que presenta Claudia por primera vez y a título personal en la Comisión de Quejas y Denuncias sobre este término que se utilizó en contra de ella, que se ha venido utilizando en contra de ella y que aprovechó también la propia Xóchitl Gálvez en el debate. Sobre un presunto nexo con el crimen organizado, dice el narcotráfico, extorsión y cobro de piso. Bueno, no hay pruebas, no hay elementos que respalden dichas afirmaciones y como no le existe, entonces se convierte en esto, en una calumnia de Xóchitl Gálvez, siguiendo los precedentes de esta comisión que han señalado que hay indicios de ilicitud en relacionar a las candidaturas justamente con los cárteles. Confirmaron la solicitud de las medidas cautelares que solicitó Sheinbaum, señalando que existen elementos suficientes para considerar que las expresiones son ilícitas porque no advierten los mínimos elementos de veracidad o base para hacer dicha aseveración. Insiste pues el INE en que todo esto lo señala Xóchitl Gálvez sin tener ni una sola prueba contundente en contra de Claudia Sheinbaum, vinculándola a estos grupos. Es decir, que está mintiéndose. Ya cuando la autoridad electoral de plano te tiene que decir que estás mintiendo es porque ya la mentira es, la mentira es bastante grande. Por lo que se ordenó al propio INE que suprima en los vínculos electrónicos y en todas las versiones de todas las interpretaciones de las lenguas en donde se transmitió el debate, que se suprima este extracto, aunque, ojo, declararon improcedente la tutela preventiva para exigirle a Xóchitl Gálvez que no vuelva a decirle así, narcocandidata a Claudia Sheinbaum. Con lo cual, finalmente, pues Xóchitl podrá decirlo más adelante si así lo desea, pero si no saca ninguna prueba, si no hay ninguna evidencia sobre el tema, entonces se le puede seguir reclamando por parte de Claudia Sheinbaum hasta que se le obligue con una tutela preventiva. Obviamente, Xóchitl tiene claro que si llega a irse en esta dirección, pues obviamente le van a volver a callar la boca, porque hasta que no presente pruebas contundentes, entonces no hay manera de que este argumento pueda seguirse de frente. Y así la decisión del INE y las reacciones. Mario Delgado dice, por fin el INE reacciona y pone en orden al PRIAN, retirando las calumnias en contra de nuestra futura presidenta. Es importante también porque sí, ella llegará a la presidencia del país y así como ahorita tratan de sembrar esa idea en contra del presidente López Obrador, lo mismo van a querer hacer con Claudia Sheinbaum.
A nosotros no se nos olvida que el partido que se relacionó con los cárteles es al que hoy abandera Xóchitl Gálvez. No olvidaremos la simulación del PAN con García Luna, quien fuera secretario con Felipe Calderón, quien compraba también en la nómina de los narcos. Y ahí sí hay más pruebas. Ahí sí no se le puede decir a Morena o a la Cuarta Transformación, a la propia Claudia Sheinbaum, que no se hable de Genaro García Luna y de los vínculos del PAN durante esos años con los cárteles, cuando menos. Y bueno, finalmente lo que representan, porque hay compañeros de Genaro García Luna que actualmente están trabajando en la campaña de Xóchitl Gálvez. Uno de ellos es Max Cortázar, quien aún así y a pesar de lo dicho por el INE insiste en las mentiras. Dice: aguas Mario, no te vayas a morder la lengua. Primero termina de leer el libro de Anabel Hernández, donde el último capítulo habla sobre la heredera. O sea, finalmente es que sí, la idea, la estrategia era vincular a Claudia con estos grupos con información de la DEA. Bueno, las mentiras de la DEA. Esto es uno más de tus distractores. Lo que sí es cierto es lo que medios de comunicación, ojo, medios de comunicación han documentado sobre los vínculos de Morena justamente con el crimen organizado, entre ellos tu relación con el rey del Huachicol, de quien es sabido que recibiste dinero, utilizaste sus aviones y camionetas blindadas, porque esto es lo que tiene. Ellos crean la mentira, la mandan a publicar y la toman como si fuera una verdad. Como todo este asunto de Mario Delgado en lo particular, que lo vinculan con este señor Sergio Carmona, y donde incluso dicen también que hay investigaciones en los Estados Unidos. Hace 6 meses decían que era ya casi un hecho, que ya prácticamente estaba lista la solicitud de orden de aprehensión y de extradición de Mario Delgado allá en aquel país. Pasan las semanas, pasan los meses y no pasa absolutamente nada, porque al final todo termina siendo una mentira. Incluso como esto se está derrumbando y muy rápido también tras esta decisión que toma en el Instituto Nacional Electoral, bueno, Anabel Hernández aparece en sus redes sociales insistiendo en los presuntos vínculos del presidente con el propio García Luna, porque ahora lo quiere relacionar. Insisto, lo que sí tenemos, lo que sí es real, es que García Luna está detenido en los Estados Unidos. Ya pasó un juicio, ya salieron testimonios, ya le declararon culpable y está esperando sentencia. Eso no es un invento, eso no es un trascendido, eso no es una publicación que se mandó a escribir o a decir a través de un vocero chayotero. Y ahí es de donde se quieren colgar ahora de García Luna, que es el panista García Luna, que ahora lo quieren hacer parecer más morenista que otra cosa. Esto dijo Anabel. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. En las últimas horas, los videos de esta comunidad han sido víctima de un ataque organizado de censura. Esto ocurre justo después del pronunciamiento hecho el día de ayer por Andrés Manuel López Obrador sobre el libro que tanto le incomoda, La Historia Secreta. Durante todo su sexenio, usted puso el reflector sobre los delitos cometidos por Genaro García Luna, quizá esperando ingenuamente que así nadie descubriría los suyos. Lo que lo pone nervioso, López Obrador, lo que le da miedo, es que la gente entienda que en realidad usted y Genaro García Luna no jugaban en equipos contrarios. En realidad, ustedes formaban parte del mismo equipo, de la misma escuadra, de aquella que se deja comprar por la organización criminal más importante de tráfico de estupefacientes del mundo, el equipo de la organización criminal que comanda el Mayo Zambada y ahora los Chapitos. Pues es lo que dice Anabel Hernández. O sea, es increíble que antes de que Anabel hable sobre Felipe Calderón, sobre los panistas del gabinete como Max Cortázar, que trabajaron con Genaro García Luna, y los vínculos con el propio secretario de Seguridad, ahora vincule al presidente López Obrador. Pero así, de ese tamaño es la desesperación, pero esta es la estrategia mediática para tratar de aterrizar en la realidad, que es el hecho de que García Luna está detenido, todas sus mentiras, toda esta manipulación y sin ninguna sola prueba, como se estableció ya en el INE, porque Xóchitl y este grupo no ha presentado ni una
sola prueba de sus dichos. Y hasta que no la puedan presentar, no puede hablar, cuando menos Xóchitl, expresarse de esta manera sobre Claudia Sheinbaum. Ahora, esta no es la única mala noticia que recibe Xóchitl Gálvez el día de hoy. Hoy le pusieron una rebotada olímpica en el Tribunal Federal Electoral. Y es que después de lloriquear en la semana pasada, finalmente se reunió Xóchitl Gálvez con los magistrados de este máximo tribunal de nuestro país. Y ahí está la imagen que da a conocer la propia Xóchitl en sus redes sociales, en donde está con los dirigentes de los partidos. Y bueno, Kenia López Rabadán ahí nada más de chismosa porque no sé qué llegó a hacer ahí, mientras que los magistrados están del otro lado. Xóchitl Gálvez señaló que presentaron una demanda en el tribunal por la omisión del INE de presentar un mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones. Ese es uno de los temas. Ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Solicitando a la fuerza pública municipal, local y federal días antes y el día de la jornada electoral que acompañen los paquetes en regiones, dice, donde podría haber violencia. Sí, los principales responsables de la violencia, de la manipulación de los paquetes electorales, ¿se acuerdan todo lo que se ha denunciado? Sobre todo en Coahuila, que es donde salieron más videos, de cómo utilizan el transporte público para llevarse los paquetes ahí a un terreno, los manipulan y finalmente los terminan entregando. Ahora dicen que va a ser la cuarta transformación junto con los cárteles. Y eso fue lo que salieron a declarar. Ya en una conferencia a la salida de este encuentro con los magistrados del Tribunal Federal Electoral, bueno, quien habló fue Santiago Krill, que ahí estuvo también presente en esta reunión. Y bueno, pues esto es lo que mencionó. Estamos pidiendo dos cuestiones. Primero, una presencia de la fuerza pública municipal, local y federal días antes de la jornada electoral, durante la jornada electoral, y que acompañen a los paquetes a donde van a radicarse y a custodiarse y estar dentro de la custodia de los paquetes electorales. Primer punto. Segundo punto, que en esas secciones de alta potencialidad de violencia se atraiga la operación electoral por parte del INE y no de las OPLES, es decir, hacer un ejercicio de atracción que además no se puede. Y quiero decirles que lo del mapa del riesgo, la atracción igualmente está ya ordenada. En el caso de Michoacán, si se estableció un criterio, está ordenada al INE. Entonces estamos en este juicio electoral, estamos haciéndole notar al Tribunal Federal, a la Sala Superior, que hubo un incumplimiento. Bueno, es lo que establecen y ellos refieren al incumplimiento en dos estados en lo particular, que es el estado de Michoacán y el estado de Tamaulipas. En la elección intermedia, el INE tomó la decisión que efectivamente fuera el Instituto Electoral y no las OPLES las que fueran o se hicieran responsables de los paquetes electorales en aquellas entidades. ¿Por qué? Bueno, también por este asunto de la seguridad. Ahora, aquí hemos venido hablando y cuál fue el argumento que llevó el día de hoy la oposición al Tribunal Federal. Su gran mapa de riesgo. Esto lo mencionamos la semana pasada. Ese mapa que es el atlas de riesgo que presenta la oposición, en donde obviamente el mayor riesgo que identifica la oposición está en los estados gobernados por Morena. Incluso si nos vamos acá, por ejemplo, a la lista de manera descendente, vemos que los estados en donde pues hay prioridad electoral para ellos, como es la Ciudad de México, aquí está, Veracruz, que también aquí está, y Morelos, que también aquí está, los ponen aquí en los primeros lugares de la lista de inseguridad. Así es como ellos valoran todo esto, mientras que los estados que presumen, por ejemplo, Michoacán, que tiene estos niveles de inseguridad y tiene este antecedente del 2021, bueno, según la oposición en Michoacán, no hay ni un foco rojo. O sea, esa es la gran contradicción y así de ridículo. Acá está Tamaulipas también muy abajo en la lista en cuanto al tema de la inseguridad. Insisto, en el entendido que hoy llegaron ellos a decir, es que en el 2021, miren lo que pasó en estos dos estados. Bueno, en su atlas de riesgo, como no se está eligiendo ahí cargo gubernamental, como no están compitiendo por la gubernatura, los pusieron abajo. Todo esto finalmente trae esta estrategia política
porque la idea es justificar esta acción con la violencia. Y ojo, en el entendido que, y como lo vemos en la Ciudad de México, este fin de semana se dio lo de Alessandra Rojo de la Vega. Aquí hablamos incluso que, bueno, hay un interés de calentar la plaza. La propia Ernestina Godoy reveló que Santiago Taboada tiene vínculos con organizaciones criminales identificadas desde que ella estaba en la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y miren todo lo que está pasando en la capital del país. Ahorita vamos a hablar un poco de esto porque ya se está denunciando el intento de compra de votos, por la buena o por la mala, porque los delincuentes no trabajan precisamente de buena manera. En otro sentido también Xóchitl Gálvez llegó a pedir piso parejo, a reclamar que el presidente López Obrador se está metiendo en las elecciones, reclamar que el presidente habla de ella. La verdad es que el presidente tiene muy buen rato que no lo ha hecho porque así se lo ordenó el Tribunal Federal Electoral. Pero el chiste es buscar una excusa, una justificación de la derrota y con esto también buscar la anulación de la elección, que es algo que también en su momento lo hemos mencionado, y así se quejó Xóchitl de esta situación. La elección. Pues mira, yo finalmente sigo pensando que el presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los programas sociales cuando él sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción en mi persona que nunca han existido. Moviendo a la candidata. Y todo eso, pues el presidente incide, se mete en la candidatura, en la elección, a favor de su candidata abiertamente. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados, esto no es piso parejo. Esto no hay piso parejo. No hay piso parejo, así se queja Xóchitl Gálvez, no hay piso parejo, el presidente está metido en la elección, habla mal de mí, habla mal de la oposición, está en las mañaneras, influyen en el pueblo de México y por eso es que no podemos levantar. Es una manera también indirecta de decir que es un fracaso la elección presidencial. Sin embargo, lo más destacado fue la respuesta o el rebote olímpico que le hizo y le dio el Tribunal Electoral. Le dijo, bueno, tú te vienes a quejar, nos vienes a decir, nos vienes a reclamar que el proceso es inequitativo, que el presidente se está metiendo, que no hay piso parejo. Y bueno, pues es así, qué bueno que es tu opinión, pero ¿sabes qué, Xóchitl Gálvez? ¿Sabes qué? Hay un problema.